Muy buen día, estimados estudiantes. Deseo que no sea un día más, sino uno distinto. Hoy nos corresponde hacer una retroalimentación del contenido teórico enviado. Les recuerdo que el objetivo es analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII, considerando el renacimiento de la vida urbana, cambios demográficos, innovaciones tecnológicas, desarrollo del comercio, etc. Les voy a hacer un recorrido desde el siglo XII en adelante. Primero, la superautopista eclesiástica. Cientos de monasterios establecidos por hombres que buscaban una mayor comprensión de Dios desencadenaron una explosión en la diseminación del conocimiento. Tantos monasterios fueron fundados en este siglo que dejaron una importante huella. Las órdenes monásticas se convirtieron en las primeras organizaciones europeas. ¿Y a qué se debió esto? Una de las razones fue la mayor estabilidad que brindaban los castillos. Otro fue un ligero cambio en el clima, el periodo cálido medieval que permitió la producción de más cultivo, la creación de más excedente y el aumento de la riqueza de los señores feudales que poseían la tierra. Mediante el establecimiento universal de un sistema parroquial, la influencia de la iglesia en el pueblo aumentó enormemente. Se comenzó a traducir la sabiduría de los escritores griegos y romanos antiguos de las copias árabes en el sur de España y Sicilia. El redescubrimiento de las obras de escritores como Aristóteles. Ptolomeo obligó a los estudiosos, muchos de los cuales eran clérigos, es decir, sacerdotes, a repensar los principios del conocimiento. Siglo XIII. El poder del dinero. A medida que surgieron nuevos mercados en Europa, el dinero en efectivo comenzó a rivalizar con la propiedad de la tierra como principal fuente de poder. Puede que tú des por sentado tener moneda en tu bolsillo, pero hubo un momento en que las personas apenas usaban el dinero. El trueque desempeñó un papel importante en las transacciones a principios de la Edad Media y las obligaciones feudales eran aún más importantes. Sin embargo, a medida que la población creció y los mercados se establecieron para satisfacer las necesidades de las personas, el dinero se convirtió casi en la única forma de hacer negocio. El mercado marcó una enorme diferencia en la calidad de vida de las personas. Mientras que anteriormente tenían que fabricar muchos artículos en la casa, ahora podían comprarlo. Para facilitar el crecimiento del comercio se acuñaron monedas de mayor denominación. Los italianos fueron pioneros en la banca con sucursales en la mayoría de las capitales europeas. En el transcurso del siglo, la estructura feudal de la sociedad, en la cual la tenencia de la tierra era un factor más importante, llegó a rivalizar con el poder del dinero. Siglo XIV. La muerte acecha la tierra. Las clases trabajadoras cuestionaron su relación con la élite política y con Dios mismo, después de que la peste negra aniquilara a la mitad de la población. Es difícil transmitir el evento cataclísmico que fue la peste negra. El análisis moderno muestra que a lo largo de los años 1346 a 51, la peste mató a más del 40% de la población en algunos países y más de la mitad en Inglaterra. Para poner las cosas en perspectiva, la tasa de mortalidad inglesa en el 1348 al 49 fue aproximadamente 200 veces la de la Primera Guerra Mundial. El impacto en la sociedad fue profundo. La gente comenzó a dudar de que las enfermedades fueran enviadas por Dios para castigarlos por sus pecados, ya que ¿cómo podrían los recién nacidos merecer tal castigo? ¿Dios realmente quería lo mejor para ellos? Y los teólogos comenzaron a cuestionar la pureza del pontícipe de Roma, es decir, del papado. Del lado positivo, el valor del trabajo del hombre común aumentó y los salarios mejoraron. La servidumbre comenzó a disminuir, el capital fue liberado para que los hombres ambiciosos lo explotaran y la gente comenzó a viajar más. Siglo XV. Colón fue hacia el horizonte.
Los grandes exploradores echaron por tierra el mito de que los griegos y los romanos sabían todo lo que valía la pena conocer. Quien llegó a las Bahamas, Cuba y a la Española en 1492 y luego ubicó América del Sur antes de fin de siglo. Durante muchos años la gente había creído que los romanos y los griegos habían adquirido todo el conocimiento que valía la pena tener. Colón los obligó a salir de esta idea. Si los geógrafos antiguos no habían advertido 2 continentes enteros, ¿qué otras cosas podrían haber malinterpretado? Hablo de 2 porque, dentro de la legislación de Estados Unidos, América del Norte es un continente, América del Sur es otro, y en realidad nosotros lo miramos como un solo continente. Siglo XVI. La palabra de Dios en idioma sencillo. La alfabetización se disparó y las tasas de asesinatos cayeron en picada gracias a la pionera Biblia de Gutenberg, quien produjo la primera Biblia impresa en el año 1455. Se le acredita con frecuencia haber cambiado el mundo con su imprenta. Sin embargo, en el siglo XV los libros se imprimían en gran parte en latín y eran caros. Fue la publicación de la Biblia en lengua vernácula, es decir, autóctona, nativa, lo que cambió al mundo. La Biblia alemana, la Biblia italiana y la historia bíblica en el año 1487 y la revisión de miles de otras versiones de la Biblia en inglés. La Biblia también tuvo un gran impacto en la sociedad secular. En Inglaterra la alfabetización masculina aumentó de alrededor del 10% al 25%, mientras que las mujeres aumentaron del 1% alrededor del 10%. Por primera vez las mujeres podían dirigirse a otras mujeres y atacar el sexismo entre la sociedad. Siglo XVII. La ciencia es el nuevo salvador. Los enfermos buscaron la salvación en los médicos, en lugar de solo en Dios, mientras la revolución médica se extendió por Europa. En 1635 el Papa sentenció a Galileo Galilei a ser encarcelado de por vida por la herejía de enseñar que la Tierra orbitaba alrededor del Sol. Sin embargo, en los siguientes 40 años, varias sociedades científicas oficialmente reconocidas publicaron tratados científicos sobre estos temas. Lo importante aquí es que no se trató de un cambio tecnológico, sino social. La autoridad en asuntos científicos pasó de la Iglesia a la comunidad científica y las consecuencias fueron significativas. Mientras que a principios del siglo XVII miles de brujas fueron quemadas en Europa o ahorcadas en Inglaterra y Gales, el reconocimiento oficial de hombres científicos socavó la superstición de que existía la brujería. El segundo gran cambio fue una revolución médica. Si enfrentabas una enfermedad que amenazaba tu vida en el año 1600, llamabas sacerdote. Solo el 5% de las personas buscaban asistencia médica al final de sus vidas. Un siglo después llamabas al médico. Al menos el 55% de las personas que morían buscaban ayuda a médica. Este cambio que ponía la esperanza de tu salvación física ya no solamente en las manos de Dios, sino la de tu semejante, fue una de las líneas más importantes que separaron a la sociedad medieval de la moderna. Siglo XVIII. Una revolución de los derechos humanos. Los principales pensadores de Europa se iluminaron con la llama de la Ilustración y desafiaron el derecho del Estado a reprimir a su pueblo. No hace falta decir que la Declaración de Derechos, que surgió de la Revolución Gloriosa en 1688, tuvo un impacto enorme en Inglaterra. Pero también tuvo un gran impacto en los pensadores que se agruparon como polillas alrededor de la llama de la Ilustración. Montesquieu, Voltaire, Rousseau y otros se inspiraron. Rousseau en particular argumentó en el contrato social que un Estado es injusto si reprime indebidamente la libertad del individuo. La flagelación, la quema y la mutilación también disminuyeron y la intolerancia religiosa se debilitó en la última parte del siglo. Las actitudes económicas se volvieron más liberales también, a medida que las políticas mercantilistas rígidas dieron paso al libre mercado. Siglo XIX. El mundo se convierte en un pueblo. La comunicación, los viajes y la distribución de alimentos se aceleraron con la llegada de los trenes, los buques a vapor y el teléfono. Nuestra imagen perdurable del siglo XIX es sin duda la del tren a vapor. Y es apropiado que así sea, porque el transporte a vapor cambió el mundo.
Cuando los trenes y barcos a vapor conectaron pueblos y ciudades, permitieron la especialización de comercios, economía de escala y la producción en masa de productos básicos. También facilitaron la distribución de alimentos. Si bien las hambrunas habrían sido una característica habitual de la vida europea a través de los siglos, los países conectados por ferrocarril dejaron de sufrir en tiempos de paz. Los horizontes individuales se ampliaron, los ferrocarriles permitieron a la persona viajar larga distancia. Tercera clase, por ejemplo, asentado por 1,5 kilómetros. A finales del siglo, la bicicleta aumentó aún más esta libertad, especialmente si las personas llevaban su bicicleta con ellas en un tren, lo que les permitió viajar como nunca antes. Para el año 1900 podía enviar un mensaje de manera instantánea por teléfono e incluso comunicarse directamente con Australia, a través del telégrafo, por supuesto. Pensamos en nuestra propia época como una dominada por la comunicación, pero la mayoría de los cambios se observaron en el siglo XIX, cuando la velocidad de la información se aceleró desde el ritmo de un jinete a la velocidad de un pulso electrónico. Bueno, esta es la retroalimentación que le corresponde a ustedes de la segunda cápsula. La primera y esta parte también va a ser parte de la evaluación formativa que van a tener ustedes. Les recuerdo, por favor, la devolución de sus trabajos para que yo tenga una evidencia de que ustedes han trabajado y yo pueda evaluarlos. Han llegado pocos, escasos, así que yo les animo y les insto, así que sigan adelante, cuídense, usen su mascarilla, protéjanse y bye. Dios les bendiga.